Bienvenidos a Estación Antes de la Esperanza, un espacio que brinda la oportunidad de escuchar a aquellos que siempre están dispuestos a querer escucharnos. Un espacio donde conoceremos de manera más cercana y humana la vida de nuestros amigos y colaboradores de Estación Esperanza. Un espacio donde se busca compartir historias y aquellos que sientan identificarse puedan tomar mejores decisiones a través de estas experiencias. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero son aquellos que priorizan compartirla. Para el episodio de hoy tenemos la oportunidad de conocer la esperanza de Natalia Nieto. ¿Cómo te sientes, Natalia, estar aquí? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder dar a conocer un poco de mi experiencia, de mi vida y de lo que estamos haciendo en pro de la esperanza que tanto se necesita el día de hoy. Genial. Muy bien. Para conocer más o menos cómo ha sido tu vida y tu entorno, nos gustaría que nos comentes desde el principio cómo fue el entorno familiar que creciste, tus padres, tal vez con cuántos hermanos conviviste. Mi familia la conforman, somos 3 hermanos. Yo soy la menor de ellos. Ok. Tuve una infancia feliz, fue muy agradable. Mis hermanos han conformado sus familias claramente primero que yo, Ok. porque tenemos una edad bien distanciada, cada uno 5 años. Entonces, por ese motivo, pues, ellos han realizado sus familias antes de mí. Okay. Y para mí eso también fueron acontecimientos muy importantes en mi vida porque podía compartir con mis sobrinos aun cuando yo era muy pequeña. Claro. Y eso también es algo que yo pude disfrutar en mi infancia. Ok, genial. ¿Creciste dentro de la ciudad o tal vez en el pueblo? ¿Cómo fue eso? Es una ciudad, pero es pequeña, así que parece más un pueblo. Ok. ¿Dentro de Bogotá o fuera? No, fuera, muy fuera. Ok. La ciudad se llama Chinchina, Caldas. Ok. ¿A qué estado pertenece? Caldas, departamento de Caldas. Ok. ¿Qué solías hacer de niña? ¿Cuáles eran esos pasatiempos que tenías? Bueno, el lugar donde yo vivía, el vecindario, estaba muy cerca de mis primos, entonces también fui muy acompañada por ellos. Ellos fueron pues mis vecinos, entonces siempre pudimos jugar al aire libre. Genial. El lugar donde, la casa de mis padres, es un lugar montañoso, donde hay muchos árboles frutales, donde hay bambú. El lugar también está muy rodeado de animales, de vacas, cabras, patos, gallinas. Entonces disfrutábamos de todo esto en mi infancia, de poder descubrir la naturaleza misma. Claro. Y con juegos con mis primos, disfrutando del barro, disfrutando de las plantas. Ok, genial. ¿Algún recuerdo que tengas de eso? Como tal vez. ¿Algo específico? Sí. ¿Tal vez alguna travesura? Bueno, sé que jugábamos al tesoro escondido y eso era, tomábamos naranjas muy maduras, las poníamos en una bolsa o cartucho como decimos en Colombia, luego lo lanzábamos a la deriva en las montañas. Claro. Y después todos salíamos a buscarlo y el que lo encontraba el tesoro y después compartíamos. Ok, claro. Eso era muy divertido. Claro, un juego de grupo entre varios y pues precisamente tal vez era más recreativo, ¿no? Con tus primos. Sí. Genial. También de esas experiencias también hubieron accidentes, generalmente con uno de mis primos, Sebastián, que no sé por qué siempre él era el que terminaba con clavos en el talón de su pie. ¿Con clavos? Clavos. ¿Se le doblaba el pie? Cuando estábamos corriendo, él no sé en dónde encontraba clavos y terminaba generalmente... Terminaba el juego y terminaba en tragedia. Él generalmente fue el de los accidentes, pero... Interesante.
De ahí Claro. no pasó. ¿Te a considerabas más sociable, introvertida? más. Introvertida, Introvertida. En general. en general. O tu Eh, círculo cercano también. no con mis primos, pues totalmente libre, ¿no? Claro. Pero cuando se trataba de relacionarme con otras personas, sí, generalmente introvertida. Ok. ¿Cómo era ese entorno en el que creciste en el colegio? Tal vez cómo fue esa experiencia. Ah, no tan agradable. ¿Cómo así? Las aulas eran muy grandes, con bastantes Alumnos. alumnos y por ser también introvertida, generalmente prefería distanciarme, Claro. círculos muy pequeños. En mi primaria el número de, de amigos era muy Muy pequeño, pequeño. reducido. Claro. No pasaba De, de de el sí. número de esta mano. Los tenías contados. Sí, Ok. muy contaditos. En la Pero secundaria también fue así. O ya sí, más abierto un poco. hasta noveno grado, Ok. que acá viene a ser, creo, tercero de Ok. secundaria. De ahí sucedieron cosas que me hicieron un poco más abierta y sociable. ¿Cómo así? Este, ¿Cómo así? ¿Qué ¿Cómo así cosas? que cómo así? Bueno, yo tuve, pues al ser así tan introvertida, tenía un círculo pues bien limitado de amistades y eso no me hacía sentir bien para nada también en el colegio donde estaba. Habían profesores que eran muy déspotas, ¿Así? no eran nada amables Claro. y también los compañeros, entre ellos también habían chicos que solían jugar con palabras fuertes, como más bien tipo bullying. Claro. Y todas esas cosas a mí me tenían aterrada, no tenía en sí amistades fuertes tampoco en ese entorno y yo pedí, no conté la situación a mi mamá, pero pedí que me cambiara de colegio y la opción Mm, fue cuando terminara el año. ya. Claro. Entonces yo intenté con malas notas Que me sacaran de una. que me sacaran, Claro. lo que no funcionó. Mm, Mi mamá guardó su palabra hasta lo ah, último, sí. entonces ¿Repetiste el año? sí, ¡Wow! pero me cambiaron. ¡Qué terrible! Esa nota. Entonces, eh, de ahí ¿Cómo te fue en el nuevo colegio? fue genial, tuve nuevas amistades, ahí habían chicos que también eran muy sociables, muy abiertos y básicamente fueron los que me incluyeron en sus Claro. grupos y Genial. ahí fue donde tuve un número ya grande de Ah, genial. amistades. ¿Ambos Entonces colegios quedaban cambió todo. cerca de tu casa? ¿O tal vez era otro En colegio? realidad era el mismo, pero era otra jornada, entonces para mí Ok. era otro Otro turno ambiente. entonces. Sí, cambiaba completamente la dinámica porque también eran otros los profesores y Ah, todo era. interesante. Sí. ¿Y tu mamá qué, bueno, qué le decías para que, claro, al principio no quería cambiarte hasta que terminaras el año, pero ¿no te preguntó algún motivo o qué le explicaste realmente el por qué querías cambiarte? ¿O No, simplemente lo tomó así solamente nomás? tenía insistencia en mami, cámbiame, pero no era de dar razones, no Y había tampoco muy ella era de buena cuestionarla. comunicación, no, no Ok, era muy amplia la comunicación en ese entonces con mi familia. interesante. Ok, terminaste entonces la secundaria en esta nueva jornada, digamos. ¿Y qué decidiste después? ¿Emprender? ¿Tal vez estudiar o trabajar? O- Eh, Inicialmente ingresé a una universidad pública donde quise estudiar sociología. ok, interesante. Sí, ahí ¿Ingresaste? Ok, estuve un semestre, pero de ahí desistí de esta carrera. ¿no te diste cuenta que no te gustaba? ¿O cómo así? Creo que habían varios factores. Mi mamá tuvo una enfermedad muy Ok, fuerte.
Oh, que también requería de atención y como los gastos en pasajes porque era en otra ciudad, eso también a mí me desanimaba. claro. Y lo otro, también la carga académica era bastante grande. Ok. Entonces, de ahí yo desistí en esta carrera y decidí estudiar luego la misma ciudad, en un instituto público Ok. que se llama el SENA. Ya. Una carrera de informática, tecnóloga en Ok. sistemas. Y con eso, con esa formación fue con la que yo inicié mi etapa también laboral en la Ok. misma ciudad, en el mismo lugar donde hice las prácticas, a mí me contrataron. Genial. Y de allí es de donde ya luego salgo a hacer las misiones. Ah, interesante. Ok, hasta entonces en este instituto, ¿cuánto tiempo estuviste? La formación era de 2 Esos años. años. Ok, ya para el segundo año empezaste a hacer práctica. Sí. ¿Cómo era ese ambiente ya en la universidad? ¿Cómo eran las materias? ¿Difíciles? Tal vez alguna no te gustaba. No, fue un profesor que nos acompañó en todo el curso y como era enfocado en sí al área de sistemas, no había muchas asignaturas en sí que Ok. habrían que ver. Todo se centraba en la materia informática. Ya. Terminando entonces de hacer tus prácticas, ya terminas el instituto y pasas para... ¿Estuviste un tiempo trabajando o ya fuiste directo a las misiones? No, terminé mis prácticas y empecé a trabajar allí, en el área de logística y Ok. después de facturación. Eso ya era en una empresa, Sí, en la donde, empresa la misma en la que hacías las prácticas. donde hice la Ah, práctica. genial. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? No me acuerdo. Oh, ok. Pero Pero tal vez un ¿cómo? año, un par de meses. No, creo que las prácticas fueron 6 meses y yo creo que yo estuve por ahí unos 2 años. Ah, entonces fue suficiente. Sí, ¿Y por qué decidiste salirte? ¿O ya por no las te gustó? misiones. Ok. ¿Cómo empieza el tema de las misiones entonces? Bueno, ¿Cómo conociste para empezar? yo pertenecía desde los 18 años a una iglesia, el Centro Evangelístico en Colombia, Ok. y hubo un evento que hace una base de juventud con una misión que se llama Explosión, a la que no pude ir, Ok. pero enviamos jóvenes de mi iglesia, que eran mis amigos, y ellos vinieron muy entusiasmados contándome qué era Jucum y todo lo que había pasado aquí en este evento. Ok. Entonces, eh, ahí fue donde tuve la oportunidad de indagar un poco más. Claro. En el paso del tiempo, 2 jóvenes de mi iglesia se fueron a Leticia a hacer sus escuelas de entrenamiento. Ok. Y asimismo nuestra iglesia recibió jóvenes extranjeros y del interior que vinieron y hicieron con nosotros campamentos, hicieron evangelismos. Y desde muy pequeña en mi corazón estaba este sentimiento acerca de las misiones. Ok. Cuando yo era pequeña asistía a la iglesia católica, pero igual tenía ese sentimiento. Yo asistía a un grupo pequeño que le llaman la infancia misionera. Entonces, eso siempre estaba en mi mente de poder ayudar al prójimo, visité cárceles, ancianatos, Wow. Interesante. barrios vulnerables con ropas, comida. Entonces, siempre mi corazón se movió por eso. Claro. Y siempre hubieron como personas que Dios ponía en mi camino y también me daban
palabras acerca de este llamado y cada vez que yo crecía, esto se hacía más fuerte en mí. Hasta que llegó Jukun, bueno. Cuando dijiste. yo estoy en esta empresa, Ya. Dios empieza a inquietar mi corazón de salir de este trabajo y hacer mi escuela de misiones. Entonces habían sueños, habían personas, a leer las escrituras, siempre habían palabras que me incomodaban mucho, en el buen sentido de la palabra, o sea, que me incomodaban en el hecho de este no es tu lugar, este no es el momento en el que tú debes de estar aquí, tú debes estar allá. Y pensamientos así muy frecuentemente que me quitaban completamente la paz de estar ya en mi ciudad. Entonces, dijiste por aquí debe ser. Yo, no tan fácil, fue más bien una lucha con Dios. Yo me resistí bastante. Tú querías entonces continuar. Sí, porque tal vez te sentías segura ahí. Yo quería terminar una carrera, una licenciatura. Incluso yo la inicié. Sí Entonces te embarcaste. Sí, yo cuando iba en el tercer semestre de esta licenciatura que se me dio por hacer, pero por el hecho de que yo quería un título universitario, se empiezan a desacomodar también muchas cosas. Entonces ahí pasa de que a mi jefe la cambian de lugar, mandan a una señora nueva. Y ahí se complican mucho las cosas, ella que me daba a mí más carga de trabajo porque yo conocía lo que hacía la otra jefa, entonces ella me pedía a mí que lo hiciera, a veces eso me quitaba a mí el tiempo para ir a la universidad, entonces empecé a atrasarme en cursos y después fue algo así como con la matrícula que se me pasó de la fecha, ya todo estaba muy desordenado y yo decía, pero ¿qué está pasando? Algo aquí estoy haciendo mal. Y sí, yo en realidad estaba pues peleando con Dios porque yo decía, yo no me voy hasta que no termine esta carrera. Y ya en ese momento cuando todo se empieza a volver tan espeso también en mi trabajo, es donde yo digo, ya, yo me voy a las misiones, Dios, pero tú me das a mí todo lo que cuesta. Y pues fue una oración respondida, entonces ahí me quedó más que claro que ese era el camino, y ahí es donde emprendí mi viaje. ¿A qué edad? A Juventud con una misión. ¿Tenías entonces? Como 22, 23, no sé. Ahí fue que empezaste a hacer la escuela de entrenamiento. Sí, en el 2015. Ya. ¿Cómo fue esa escuela para ti, desde tu punto de vista? En carácter excelente. Donde más te dolió. Sí, de verdad que es una escuela muy bonita que lo lleva mucho a uno a reflexionar desde la parte práctica de la vida misma, el evangelio, antes de compartirlo con otros. Entonces, para mí fue muy clave para lo que soy hoy, porque trabaja mucho lo que es la parte moral, espiritual, sanidad interior y todas esas cosas creo que son claves para el desarrollo. ¿Tu tiempo práctico lo hiciste dentro de Colombia o no? Sí. Sí, no. Todo fue entonces. ¿Cómo así? Estuve un mes en varios lugares de Colombia y hubo un mes que salí hacia Cuba. Terminando la escuela, ¿decidiste hacer otra escuela? ¿Empezaste como está?
Hice una escuela de liderazgo, Ok. ¿Cuánto tiempo también fue ahí? también fueron 5 meses. Meses. Cada Entonces, escuela en ese entonces eran 5 ok. meses. Hasta entonces 1 año estuviste dentro de Jucún. Sí, más o menos. ¿Cómo mantenías esa relación con tus papás? ¿Qué te decían? Para mi papá fue un choque ¿Así? porque él no tomó tan en serio cuando le dije que me iba a ir a hacer misiones, que Claro, qué pensaba él. Él lo tomó muy a la ligera y no pensó que fuera a ser así porque como ya tenía claro. una estabilidad dentro de la empresa, estaba estudiando en la universidad, él no lo tomó en serio. Mm, Y cuando esto sucede, él sí dijo como le lavaron ok. el cerebro. Ah, entonces iba en serio, digo. Pero, este, sí me enriqueció mucho en lo que fue la parte de la comunicación con mi familia, que vino a ser también ya más profunda con mi hermana, con mi mamá, Genial. y con los días también pues con mi padre, que poco a poco ha venido entendiendo el proceso. Ok, genial. Terminando Jucún, ¿qué, qué decidiste hacer? ¿Continuar? ¿Tal vez volviste a trabajar? No. En la escuela de Jucum, en esa de liderazgo, conocí a un chico de Bolivia, Ok, Ángel, que me motivó a orar por Estación Esperanza. Él fue quien me presentó a Carlos y me presentó la obra que él hacía acá con Miriam en claro. Ventanilla. Curiosamente empecé a orar también porque iba a ser yo ese 2016. ¿Tú aún no habías conocido a Carlos previamente antes de que te los presentara? ¿O sí? Lo distinguía de la base, Claro. sí, pero no sabía lo que él Sí. hacía en Ok, Ventanilla. ok, claro. Sí, Ya. entonces no, tampoco fue como tan rápido la decisión, Claro. pero sí al comentarme mi amigo y comprometerme a orar por Estación Esperanza, Ok, este, ya. ahí fue donde cambió un poco ya la, La la, visión. la decisión que yo Claro. estaba viendo, Porque tenías otras porque opciones, tal vez. sí, al salir en Colombia conociendo diferentes trabajos Claro. En proyectos en sociales. proyectos sociales, yo estaba orando también Claro. por otras obras Ok. misioneras. Sin embargo, sentí mucha paz por venir acá a Lima. Eh, y inicialmente dije voy a ir 5 meses, Ok. como mis escuelas de Jucum, 5 meses 5 meses. que se Ya. han convertido ya en 9 años Más de y 5 años. medio. Wow. Ok. Entonces te presentaron, tomaste la decisión, bueno, Sí, recibiste respuesta de parte de Dios y ya fue rápido tal vez el agilizar el trámite para poder venir aquí. sí, ya en Así. enero estaba acá. Ok, wow, qué rápido fue todo. Iniciaste Jucú al año, Sí, una escuela, otra, conociste el proyecto de estación, viniste para acá. ¿Y cómo fue que tuviste ese encuentro con Carlos y Miriam? Primero, ¿qué te presentaron? ¿Qué te dijeron sobre el proyecto? ¿O qué ibas o a qué venías aquí a apoyar en exactamente? el inicio, bueno, solamente estaba el grupo de niños, que Claro, en sí era la parte donde ellos más se enfocaban en la enseñanza a los niños y en la parte de emprendimiento para las mujeres adultas. ok, Este, la visión de ellos ha sido siempre amplia y enriquecedora, donde también han querido conectar con las familias. ya, Entonces, bueno, yo he llegado a esa primera parte donde era el grupo de niños, jóvenes cada 15 días, donde estabas tú. claro, sí, Y de ahí, poco a poco fuimos conectando ya las
otras áreas que hoy en día existen en Estación Esperanza. Wow, claro. Entonces, bueno, llegas aquí, conoces el proyecto y en qué momento tal vez dijiste, aquí es realmente donde quiero quedarme. ¿Pasó tiempo? Sí, los 5 meses de Claro, donde estaba yo conociendo, eh, dije, este es el lugar donde quiero estar, es muy bonito lo que aquí se hace, pienso que puedo dar más y también yo estaba orando acerca de mi carrera porque yo seguía en mi mente con que yo tengo tengo que que terminar terminar. una carrera universitaria. Claro, Siempre pensé, es más fácil si lo hago en Colombia, pero Dios me guió y después de esos días Dios también abrió puertas para yo iniciar también a estudiar acá, después de esos 5 meses también. Cuando yo tomo la decisión de estar acá, claro. tuve una llamada de alguien que me dijo, mira, yo quiero que tú estudies, Ah, genial. ¿qué te parece? Claro, Y fue Dios claramente porque si bien los misioneros mandamos cartas de noticias, hablamos lo que claro. deseamos, pues, pero en ese momento ese no fue mi caso. Ok. Yo no A mí me informé, yo no llamaron. conté, a mí me llamaron. Y Claro, eso fue de verdad de mucha bendición para mí y fue como otra confirmación de estoy en el lugar correcto. Entonces de esos claro. 5 meses pasé a 5 años. Ok, interesante. ¿Ahí cómo era la relación con tus papás? Ya, Sí, genial. buena, ¿Tu papá ya sigue estaba mejor? creciendo. Para los Todavía. papás siempre es un proceso Claro, doloroso porque el hijo se está yendo y cada vez más lejos. Pero en tu caso sí. en mi caso. Pero en cuanto a relación, tenemos la confianza para conversar y contar cómo estamos, Claro, súper genial. acompañarnos a la Ok. distancia. ¿Y para este punto ya estabas conociendo a Rodolfo? ¿O ya lo habías conocido? ¿O cómo lo No, llegaste? reciente estaba acá 5 meses, ya no estaba. No, claro, lo entiendo, pero ya A ha pasado Rodolfo lo eso. conocí 2 años después de estar acá. Ah, ok. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? A través de Juventud con una Misión, Lima, nos conocimos porque empezamos a conectar nuestros jóvenes con el liderazgo de Juventud con una Misión, quien nos acompañaba a nosotros a hacer los campamentos Claro. y también escuelas externas Ok. de Juventud con una Misión en nuestro lugar de trabajo. Mm, Entonces ahí empezó una amistad. ok. Interesante. Eh, Continuando, bueno, en esos 5 primeros años, ¿cuáles eran tu labor dentro de estación? En el primer tiempo, Sí. maestra de niños, de acompañamiento a los jóvenes. Ok. ¿Notabas algo diferente tanto en cuanto a la enseñanza, tal vez en Colombia o aquí? ¿O tal vez considerabas que era igual? ¿En la enseñanza en qué aspecto? ¿Colegio Claro, más que todo o en los en colegios, ¿cómo se bíblico? lee la metodología que se enseña a los niños? Ya, en una parte para mí fue muy diferente aquí, pero no sé hasta qué punto realmente es esa diferencia porque en Colombia siempre estuve involucrada con los colegios públicos y al llegar acá también era diferente el contexto porque sí muchos chicos van al colegio privado, entonces en ese sentido sí uno puede ver las diferencias entre la educación de lo que es el estatal y el Claro, público. Creo que el público peruano es muy similar al público en Colombia ok. y para mí sí era un choque ver el colegio
privado peruano porque era demasiado concepto para niños muy pequeños. Claro. Y veía como cierta frustración, quizás se podría decir, porque aprender a leer y Claro. escribir a los 4 años, Algunas para mí materias eso era muy muy aceleradas. loco. Sí, especialmente Claro. en inicial, porque 4 años aprender a leer, escribir en un colegio privado para mí era... Claro. Ya me estoy como acostumbrando, pero... Ya estoy aprendiendo cómo enseñarles. Ok. Sí. Ya, con el tiempo, después ya de conocer a Rodolfo, creo que llegaste, ¿a los cuánto tiempos fue que se comprometieron ustedes? 1 año después. Ok, fue rápido. Interesante. A la par, o después, para que nos comentes cómo fue ese, bueno, el episodio anterior Rodolfo me comentó de que precisamente él ya tenía la idea de querer adoptar algunos niños cuando empezó con el tema de tener a los bebés de acogida, pero él ya lo traía contigo, tal vez cuando te lo comentó a ti, de cómo fue que tomaron esa decisión juntos. Cuando estábamos en la amistad especial, compartíamos estos temas y descubrimos que tanto él como yo teníamos esto en común de querer tener niños a nuestro cargo. Ok. Sí. Y desde tu experiencia, ¿cómo fue que lo tomaste? ¿Cómo fue que conocieron a Jennifer y a Camilo? Los conocimos en una casa hogar que anteriormente visitamos por temas del trabajo, Okay. queriendo conocer cómo funciona, ampliar la visión de Estación Esperanza. Y de allí se pusieron en contacto con nosotros, contándonos lo que es este sistema de acogimiento familiar y presentándonos el caso de Camilo y Jennifer, Claro. que estaban en un proceso legal en el que podían salir con una familia acogedora y nosotros así entonces decidimos tomarlos. Okay. Y ¿Cuál ha sido claramente ese tras de eso el tiempo de oración. Claro. ¿No? ¿Y cuál ha sido ese mayor reto que les ha costado cuando ya De lo vivir con tienen? ellos. Claro. Siempre hay desafíos porque en realidad hay cosas en nuestra vida o hay partes de nuestra historia que en sí no se pueden borrar, Claro. que hay que ser resilientes, hay que aceptarlas y hay que aprender a vivir con ello, y ese es como el desafío más grande que tenemos con ellos porque ellos todavía están en ese proceso de sanidad, ¿no? De poder comprender claro. qué es lo que ha pasado, de poder aceptarlo y de poder entender de que no se trata de olvidar. Y también es necesario que haya esa aceptación de parte de ellos. Entonces ese es el desafío constante de poder darles a ellos tal vez las herramientas, de darles a ellos la confianza de que puedan hablar de sus sentimientos, sus deseos. Interesante. Y ya como parte de la maternidad que has tenido con ellos, ¿cómo qué perspectivas te ha cambiado a ti? ¿O tal vez qué has aprendido? Sí es diferente la forma como veo ahora el mundo. Claro. Inicialmente yo cuando hablaba de adopción o de acogimiento no veía la magnitud de las necesidades que tiene un niño o una niña, y al vivir con ellos lo he venido descubriendo porque uno solamente tiene a veces es como la intención claro. de querer dar bienestar, y uno se imagina que
va a Claro. poder darle muchas cosas y vamos a No ser ves muy todo el panorama felices, completo. pero en realidad, y bueno, y uno pues digamos que sabe que ellos van a venir con experiencias dolorosas y que uno va a estar ahí para acompañarlos. Claro. Pero realmente no es así, no es solamente que tú los vas a acompañar, sino que necesitas estrategias, necesitas paciencia, necesitas mucho amor, necesitas ayuda Claro. constante de otros profesionales, porque no es así porque sí que ellos van a sanar sus corazoncitos solo con buenas intenciones y Claro. porque tú sepas que ellos tienen ahí su mochilita. Entonces, en ese aspecto sí ha cambiado mucho mi forma de ver la vida, porque sí hay cosas que son muy profundas del corazón, que por más que tú solamente des amor, vas a necesitar ayuda Claro. de otros. Y Ok, es eso. wow. No, claro. Realmente, pues como tú lo dices, precisamente antes tienes la intención o ves sola una parte de toda lo que engloba, ¿no? La otra cara de la moneda. Y a veces también saber cuándo dar, hacer el bien y cuándo querer ayudar, ¿no? Sí, Pues, es difícil mantener eso. Y lo comento porque lo he visto, ¿no? Varias ocasiones contigo y con Rodolfo, ¿no? Precisamente eso. Y ahora, con una perspectiva diferente, ¿cómo ha sido para ti la llegada de Yaret? mm, ha sido una linda experiencia. eh, y Sí, es especial, es claro. Pero consideras que la preparación, como, bueno, aún están bebitos, pero la preparación que has tenido con Camila y Jennifer te puede llegar a servir. este, sí, pero cuando Jared está en la adolescencia, Por eso. pues han sido como, son etapas muy diferentes, porque a Camilo y a Jennifer yo los quiero mucho y todo lo que he querido como enseñarles, he podido encontrar las maneras y pues más fácil no, porque pues cuando ellos vienen conmigo ya ellos tienen ciertas habilidades que han adquirido. Claro, Entonces ha sido como el compartir, el convivir, así al toque. Pero con Jared es completamente diferente porque con él es descubrir lo que necesita, descubrir qué es lo que quiere, cuáles son sus claro, necesidades, si es qué cosas le pueden entretener, los cuidados claro. que requiere un bebé son completamente diferentes, entonces sí es muy diferente la crianza de o la etapa de crianza en la Claro. que ahorita está Jared, pero claro que lo que he aprendido con Camilo y Jennifer definitivamente me van a ayudar a mí en la adolescencia de Jared. Ok. Y tal vez, ¿qué habilidades o tal vez algunas virtudes que has eh, permitido adquirirte, tal vez siendo ahora madre con Yaret, que precisamente antes considerabas que tal vez no las ibas a ver? Eh, ¿O qué tanto ha cambiado en ti esa, en tu personalidad, tal vez, la maternidad? el tema creo del cuidado, el cuidado de ser prevenido Ok, es una de las cosas. También creo la empatía, sobre todo por comprender a otros en situaciones similares, porque, claro, ahora veo todo lo que conlleva un bebé, noches de trasnocho, buena organización para su alimentación, el aseo de la casa, la claro. dinámica familiar cambia completamente en todos los aspectos. Entonces, en cuanto a eso, sí, la empatía Con el hacia resto del equipo. otras madres, Claro, sí, del equipo o madres que vienen, que conozcan. claro. Cambia bastante el cómo les veo también. Ok. ¿Y cómo es esa dinámica tanto tuya dentro de, bueno, con tu núcleo familiar y también con el resto del equipo que también son compañeros y de trabajo y también amigos cercanos? ¿Mantienen ciertos límites tal vez?
Sí, nosotros hasta ahora estamos creciendo, por supuesto, en esta área, Claro. que es también como, digamos que ya lleva años, pero que sigue Pero sigue siendo creciendo. nueva. Ok. Siempre siguen Siempre hay aprendiendo. cosas nuevas, sí. Seguimos aprendiendo. Este, tenemos ciertos límites cuando se trata de trabajo. Sabemos que si se dicen las cosas es porque hay que hacer un buen trabajo Ok. o también siempre es con la intención, ¿no? Y eso se deja dicho, obviamente, cuando están las cosas puestas sobre la mesa. Y asimismo, los tiempos que son de calidad, de equipo o de Claro. amistad, son muy separados, ¿no? Nada menos, tengo un encuentro ahorita con Samuel y ya está dicho, nada de trabajo, Ah, así, caray. ya, las cosas son como son. Ok. Entonces, Genial. son cosas que nos ayudan en sí para delimitar, digamos, los espacios que necesitamos como amigos y como Claro, porque como tú lo dices, claro, si equipo. trabajaras o si tu círculo cercano de amistad fuera diferente al de trabajo, tal vez chocarían o habrían algunos temas similares de conversación, pero a veces chocan tanto el tema de trabajo durante una misma conversación que no tiene nada que ver, ¿no? Por así decirlo, o un compartir familiar, digamos. Sí, eso a veces también puede pasar, ¿no? Pero ya cuando queremos algo, también se dice, Ok, por aquí no. sí, Ah, genial. Ok, y para ya ir terminando, pues algo, dos cosas para comentar que quisieras que nos cuentes es tal vez qué es lo que más has aprendido y el mayor reto de trabajar dentro de estación. lo que más he aprendido tiene que ver con la comunicación, Ok, porque la perspectiva, y sí, la perspectiva como para cada persona sobre un asunto puede ser bien diferente ok, y creo que anteriormente pude tener malos entendidos en este aspecto y he tenido que aprender a comunicar un poco más cuando doy una indicación o cuando quiero o cuando yo tengo una información y no sé el por qué antes de responder, saber que tengo que ok. clarificar, buscar más respuestas, Saber cómo porque comunicar defendiendo la personalidad de la persona. no defendiendo la No, personalidad, dependiendo, digo. dependiendo la personalidad, no, sino que es una cuestión de perspectivas, qué es lo Ok, que tú has entendido y qué es lo que yo entiendo. ok, Creo que ha sido la comunicación, algo que personalmente a mí me ha desafiado, saber decir las cosas, conociendo o tratando de entender cuál es la perspectiva de la otra persona. ok. Eso es uno de los desafíos en sí que siempre tengo por delante. Soy muy rápida para hablar y no debería de ser así. Entonces también en la parte de la escucha eso es algo, eh, Por aprender. sí, por aprender. Y creo que también como aprendizaje tengo el compañerismo. Ok, No es que antes no haya sido, no haya tenido compañerismo, solo que en este punto de mi vida lo veo como algo muy enriquecedor, que las personas quienes tengo como compañeros han sido personas que me han cuidado, claro. que están atentos a ver alrededor también para poder concretar, ¿no? Las cosas que queremos sacar adelante. Entonces esa parte del compañerismo ha sido para mí muy importante y Ok, enriquecedor. Creo que eso es como de las cosas que más he podido aprender y experimentar. ok, claro. Curiosamente, ambos de cierta manera la comunicación, tanto que es la que te está costando, pues precisamente el saber cómo comunicarlo,
también mejora tus relaciones, ¿no? Sí. Es otra contraparte que es el compañerismo. ¿Ok? Y ya como último, siempre se les suele pedir a los invitados si desean algún mensaje o algo que desean compartir. Tal vez si Dios les ha hablado algo últimamente. Bueno, es muy lindo el poder compartir de nuestra vida con otras personas. Siempre la motivación de que se pueda aprender algo y crecer. Y creo que es algo que nos enseñan las escrituras de poder ser testimonio y luz para otros. Claro. Entonces, en cuanto a esto, sería animar, ¿no?, a quienes vean este podcast, Claro. que puedan también compartir de su vida con el ánimo de motivar, dar aliento, o que su propia vida pueda ser quizás Un testimonio. un testimonio, un consejo para Claro. otra persona que lo necesite. Oh, genial. Las Interesante. experiencias siempre van a ser muy enriquecedoras para las personas que están a nuestro alrededor. Ok, lo dijiste muy preciso. Bueno, muchas gracias por el episodio de hoy. Gracias por seguir viendo esta temporada. Nos vemos.